Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El vídeo que nos trae hoy aquí es un vídeo sorprendente. Sé que es un poco largo, pero sin duda aquí vamos a revelar unos secretos muy importantes. Secretos que se han buscado a lo largo de la historia durante miles de años. Hoy vamos a hablar de ellos y créame, se va a sorprender. Han sido muchas horas de trabajo para poder mostrar la información de manera adecuada y hacerlo de forma comprensible. Pero vamos a centrarnos en lo que aquí nos trae. Si alguien me preguntase cuál es el artefacto más misterioso que ha surgido en la historia de la humanidad, sin duda enumeraría unos cuantos, pero desde luego este que aquí aparece sería el que estaría entre los primeros candidatos, el Arca de la Alianza. Apareció en escena hace miles de años. Fue mandada por construir por el propio Yahvé, que era el Dios y es el Dios del pueblo judío. En su interior se albergaban los preciados tesoros entregados por la mano de este propio Dios, Yahvé, al pueblo de Judá. Pero, según relatan los textos bíblicos, por entonces era Moisés, el auriga de su pueblo, el guardián del arca. Cuenta la Biblia que este pueblo fue liberado por el faraón egipcio. Algunas dataciones incluso afirman que fue el propio Ramsés II. Como sabéis, yo tengo mi opinión personal con respecto a los faraones, que no eran tal, sino que eran reyes de Egipto en realidad. Y por supuesto, la historia que se cuenta, pues quizás no haya sido correctamente como es. Pero vamos a centrarnos en los textos bíblicos. Parece ser que después de Ramsés II liberar a los judíos, decide extrañamente enviar a todo su ejército detrás de Moisés para aniquilarlo. Nadie sabe por qué. Siempre nos ha surgido la pregunta de por qué Ramsés, si fue Ramsés, cambió de opinión y decidió enviar todas sus tropas. En este vídeo vamos a descubrir algunas de esas grandes respuestas que la historia siempre se ha preguntado. Pero vamos a centrarnos en el arca. Para poder desentrañar este secreto deberíamos acceder a los textos bíblicos donde el arca nos entrega, o donde se nos entrega, unas peculiares dimensiones que el arca tenía. Según estos textos, el arca tenía 1,5 codos de alto, 1,5 codos de ancho y 2,5 codos de largo. Esas eran las dimensiones del arca. Pero el codo bíblico tenía concretamente 457 milímetros. Estos datos se sacaron según las citas de Epifanios de Salamis en su tratado sobre los pesos y medidas hace muchísimos años. Y se sabe que el codo egipcio, por los restos que se pudieron encontrar, tenía una longitud de 450 milímetros aproximadamente. Como vemos, entre el codo egipcio y el codo judío, las dimensiones son las mismas, prácticamente hay 7 décimas de milímetro de error que han podido ser fruto de las variaciones temporales y dilataciones de las muestras encontradas. Pero en suma, la longitud es la misma. El codo que aparece en la Biblia y el egipcio son los mismos. Por consiguiente, si las presentes longitudes del arca son 1,5 de alto, 1,5 de ancho y 2,5 de largo, podemos presumir que aquí hay algo extraño. Y hay algo extraño porque ¿sabéis qué otro objeto en este mundo tiene unas medidas parecidas? Pues ni más ni menos que el sarcófago de la Cámara del Rey, en la Gran Pirámide de Keops. Ese sarcófago tiene en su interior 4,4 codos de largo, 1,9 codos de alto y exactamente 1,5 codos de ancho, también como el arca. Dentro del sarcófago de la Cámara del Rey podría haber entrado perfectamente el Arca de la Alianza, ceñida. Sé que algunos estaréis diciendo, bueno, es más larga, pero escuchen el siguiente dato. Según los textos, el arca no se podía tocar, y aquel que la tocase, si no estaba previamente preparado, con una vestimenta específica, moría instantáneamente. Para poder ser transportada se utilizaban unos varales que desde luego resuelven la longitud adicional que tiene ese sarcófago. El arca entraba con absoluta precisión dentro del sarcófago. ¿Casualidad? ¿Cree usted que es casual? Vamos a seguir contando porque hay cosas aquí muy interesantes.
La cámara del rey tiene un único acceso, un acceso muy angosto. Yo he pasado por él y aquellos que vinieron con Mundo Desconocido también entraron. Un acceso que tiene una longitud de 2,4 codos de alto por 2,4 codos de ancho, exactamente los mismos, o unas medidas que permitían pasar el arca con una pequeña holgura. Ya es casualidad que incluso que entrase perfectamente el arca dentro de aquel sarcófago y también entrase de manera ceñida, con una cierta holgura, por ese único orificio que hay de acceso a esa cámara. Vamos a seguir con los textos históricos. Si conocéis por encima los textos bíblicos, recordáis que Moisés abrió las aguas del Mar Rojo para que pudiese escapar el pueblo judío. Pero ahora quiero que escuchéis un antiguo texto egipcio. Fue escrito en De la literature of Ancient Egypt, concretamente por los arqueólogos William Kelly Simpson y Raymond O. Falkern, en el año 1973, más exactamente. La historia que se cuenta es la siguiente, y dice así, o lo que aparecen escritos en aquellos textos. Se encontraba el faraón con su esposa en un lago, y ella perdió una hermosa pulsera de piedras dentro de las aguas de aquel lago mientras se bañaba. Esta mujer, la mujer de aquel faraón, quedó muy perturbada por aquella pérdida. Era un brazalete familiar al que estaba muy ligada. Ella se acerca al faraón y le dice que intente hacer algo para solucionarlo. El faraón envía una serie de tropas e intentan desesperadamente buscar ese brazalete o esa pulsera dentro de ese lago. No la encuentran. Finalmente, el faraón decide tomar medidas más serias para poder encontrar la solución al enigma y llama a sus sacerdotes para que intenten encontrar esa pulsera. Cuando llegan los sacerdotes, después de haber efectuado un viaje, consiguen abrir las aguas del lago para que la pulsera finalmente aparezca. Abren las aguas. Y también cuentan los textos que la reina se sintió feliz por aquel acto de abrir las aguas por parte de los sacerdotes. Los grandes sacerdotes eran capaces de abrir las aguas como Moisés. ¿Qué poder les fue concebido para poder abrir las aguas al igual que Moisés? ¿Acaso Moisés fue un alto sacerdote que sabía utilizar el poder del arca? ¿Recuerda usted que al principio le hablé de que Ramsés, después de liberar a Moisés de su pueblo, se encuentra o entra misteriosamente en una poderosa cólera, una gran cólera? La pregunta sería qué pudo haber encolerizado hasta ese nivel a aquel faraón o a aquel rey de Egipto. No solo para cambiar de opinión, sino incluso para enviar todo su ejército contra ellos. Quizás sea porque descubrió que alguien le había robado algo muy valioso. Quizás el tesoro más valioso de Egipto. Quizás el Arca de la Alianza. Vamos a reconstruir los hechos como quizás o tal vez sucedieron. Esto es una reconstrucción que he efectuado. Vamos a centrarnos. Esta que veis es la cámara del rey, donde está el famoso sarcófago. Algunos estúpidamente piensan que dentro de los sarcófagos de las pirámides se enterraban a los faraones. Eso es una estupidez. Nada más lejos de la realidad. Nunca, y repito, nunca se ha encontrado una momia, ni en el más mínimo resto de esta, dentro de ninguno de los múltiples sarcófagos que hay en las muchas pirámides de Egipto. Los sarcófagos de las pirámides no contenían reyes, ni faraones, ni nada parecido. Incluso los sarcófagos que se estaban cerrados, que consiguieron abrirlos, tampoco tenían nada en su interior. Estaban vacíos. Aquí podemos ver el sarcófago que aparece construido en ese durísimo granito rojo, imposible de tallar con las herramientas egipcias conocidas e imposible de construir con la milimétrica perfección con la que fue efectuado. Vamos a centrarnos en él. Como muchos de vosotros sabéis, el sarcófago está roto en una de sus aristas, pero de esta rotura hablaremos en breve. El sarcófago tenía una tapa de granito, también de color rojo, presumimos que así era, de la que hoy no quedan restos. Como dijimos, en su interior, ese arca estaba perfectamente ubicada y ceñía o entraba de manera ceñida, como un guante. También los varales que según la propia Biblia se mencionan. Los varales eran necesarios para insertar el arca dentro del cofre de granito, sobre el que se asentaba la tapa del sarcófago de la que hoy, como he dicho, no quedan restos.
Presumiblemente un grupo de hombres, la noche antes de ser liberado el pueblo judío de los egipcios, accedió a la cámara del rey. Consiguieron retirar la tapa de granito y extraer el arca, pero debido a la dificultad añadida de no poder tocarla por el mortal peligro que generaba, tuvieron que romper una de sus aristas para poder acceder correctamente a esos varales y de ese modo extraer el arca. De ahí esa conocida rotura, necesaria para agarrar adecuadamente uno de sus varales y posteriormente extraer el arca de la alianza. Después de esto, el arca fue arrastrada hasta el acceso inferior, única entrada de la cámara del rey, que curiosamente, y como he dicho antes, tiene las mismas dimensiones que el arca. En suma, podía pasar con una leve holgura. Esta es la primera vez en la historia que alguien explica el gran misterio que esconde el arca y, por supuesto, la pirámide de Keops y el nexo que los une. El arca estaba dentro de la pirámide de Keops. Pirámide es una palabra griega que significa fuego en el centro, exactamente el punto en el que se encuentra la cámara del rey, exactamente el punto donde se encuentra el sarcófago y el punto donde estaba el arca. Ese fuego generaba alguna forma de energía que el pueblo egipcio utilizaba para conseguir y dominar a todos los pueblos. Era una magia otorgada por Dios. Os contaré algo más. Cuando el año pasado fuimos a Egipto, pudimos entrar en la cámara del rey y ver el sarcófago directamente. Pues dentro de aquel sarcófago encontramos una prueba adicional irrefutable de que, sin lugar a dudas, dentro estaba el arca de la alianza. Este año vamos a ir nuevamente a Egipto. Hemos conseguido que nos dejen nuevamente pasar a la cámara del rey. Os recuerdo que el acceso a la cámara del rey es limitado. No todo el mundo que va allí puede entrar a verla. Solo un número determinado de personas puede pasar. Nosotros hemos conseguido nuevamente este año que también aquellos que vengan con mundo desconocido entren a la cámara del rey y vean el sarcófago con nosotros. Se rumorea incluso que quizás en breve cierren el acceso público a esa cámara. Por consiguiente, la oportunidad es única. Aquellos que vengan también les mostraré de esto que estoy hablando, de la prueba definitiva de lo que os estoy contando. Quizás no haya más oportunidades en la vida para poder entrar allí adentro. El viaje, o para ese viaje, en ese viaje iremos como colaboradores de Mundo Desconocido, 2 personas, Felipe Botalla y yo. También vendrá junto con nosotros David Barciela de The Travel Brand para que nos ayude en cualquier problema que se nos surja o cualquier duda que aparezca. Siempre es una gran ayuda. El año pasado, la gente que vino a esta, que es una de las mejores aventuras que se pueden hacer, desde luego para ellos fue la aventura de su vida. Incluso hubo algunos que habían estado anteriormente en Egipto y repitieron, pero nunca habían venido con nosotros, de hecho era la primera vez, y decían que yo he venido más veces a Egipto, pero como esta ninguna. Escuchad las declaraciones de aquellos que nos acompañaron el año pasado a Egipto. Aquí os las dejo. Hola, estoy aquí con JL de Mundo Desconocido, estamos en el Cairo, está siendo un viaje increíble y nada, os lo recomiendo, sobre todo también la gente, hemos hecho piña todos y ha sido genial, lo recomendaría 1 y 1000 veces. Hola, me llamo Miriam y estoy aquí con JL en Egipto. He venido de viaje con Mundo Desconocido y bueno, ha sido una experiencia inolvidable, mágica y genial para toda la vida. Mi nombre es Andrea, vengo de Italia. ¿Qué decir? Ver los vídeos de José Luis ya de por sí es increíble, pero tocar con manos y con gente increíble, gente buena, gente como lo que estamos aquí, es todavía mejor. Buenas tardes, mi nombre es Julia Emma Osa, soy colombiana, vivo en los Estados Unidos y para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes. Viajé sola, primera vez que viajo sola, así que yo a todos ustedes les recomiendo, no sientan miedo, no sientan temor, láncense y vengan al Mundo Desconocido de JL. Gracias. Venimos desde Tarragona, de Bielorrusia, con Ana, mi esposa, estamos encantados y voy a decir una cosa que nos ha dicho, viaje estupendo, bien organizado. Estupendos guías, estupenda buena compañía y estupenda compañía de José Luis. Una persona excelente.
Hola, me llamo Marta, estoy muy agradecida a JL y a Felipe y a todos por el maravilloso viaje. Ha sido el viaje de mi vida y he ido de emoción en emoción. Muchas gracias a todos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, JL. Venimos desde Colombia, es una experiencia formidable, muy agradable y lo más importante es poder empezar un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, JL, por mostrarnos Egipto. Gracias a ti. Sí, tal cual está. Yo soy Horacio Ibarzábal y estoy viviendo una experiencia aumentada por acá por el amigo José Luis, que nos explica detalles y aprendemos muchísimo más que viéndolo a todo este paisaje. Así que le agradezco mucho a José Luis. Gracias. Hola, me llamo Marisol. Era el viaje de mis sueños desde que era pequeñita, se ha hecho realidad y ya está siendo inolvidable. Gracias, José Luis. Gracias a ti, gracias a ti. Os animo, son pocas las plazas que quedan. Los datos de contacto los tenéis aquí, para que os animéis a este fascinante viaje. Y también, como sabéis, iremos a París en agosto y a Perú y Bolivia en septiembre, un viaje alucinante. Ahí estaréis con nosotros hablando directamente sobre todo esto y os mostraremos los misterios in situ y hablaremos sobre todo ello. Estaréis o os quedaréis absolutamente atónitos. Bien, os animo a que vengáis. Lo dejamos en este punto y, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.